Hola Helga, ¿cómo Hola, vas? Melissa. Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien también, me alegro. Ok. Bueno, Helga, hablemos un poquito de la ley 1620. Cuéntanos cuál es el propósito de esta ley. Ok, la ley tiene varias intenciones. Una de esas y la principal es la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido responsabiliza a las instituciones educativas en todo el territorio nacional a ser garantes no solamente del derecho a la educación, sino a todos los otros derechos que pueden de alguna manera afectar los procesos de formación de los niños, niñas y adolescentes. En general, lo que busca la ley es formar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en todos los procesos de ciudadanía, siendo entonces las escuelas espacios seguros para la formación de estos. Perfecto. Bueno, ¿qué cambios propone esta ley para el manejo de la disciplina y la convivencia en los colegios? Hay varios cambios con respecto a cómo se trataban los conflictos antes del 2003, que es cuando se sanciona la ley. Uno de los cambios quizás más relevantes es la aparición del Comité Escolar de Convivencia. Todas las instituciones educativas y por tanto el Colegio Bennett se comprometen a la conformación de este comité, que es a través de él que se hace un análisis de las situaciones que pueden afectar en mayor o menor grado la disciplina y la convivencia misma en las instituciones. Otro de los cambios es precisamente el tratamiento de esas situaciones. La ley nos exige a los colegios que adoptemos un modelo restaurativo, un enfoque restaurativo para la atención de esas situaciones, que no es otra cosa más que conocer las raíces del conflicto y su tratamiento de una manera que le permita a los niños, niñas y adolescentes aprender de estas situaciones para que puedan ejercer sus derechos y para que puedan resolver sus conflictos de una manera más sana y armoniosa. Estos comités, Helga, deberían de estar constituidos por ¿quiénes conforman estos comités de convivencia? El Comité Escolar de Convivencia tiene la participación de todos los estamentos de la institución. Lo preside la rectora, en este caso para nosotros del Colegio Bennett, pero también participan en él las coordinaciones de disciplina y convivencia, también participan en él la personería estudiantil para ser garantes de la voz de los estudiantes, así como la presidenta del Consejo Estudiantil. También participan en él las representantes de padres y madres de familia, y por supuesto también está la participación de los docentes. Entonces es un comité que permite desde las distintas miradas pensarse acciones encaminadas a la promoción de una sana convivencia, a la prevención de situaciones que afecten la convivencia, pero aclarémosle un poquito a las familias de qué se tratan esas situaciones que se presentan en la convivencia y cuáles son las que efectivamente el comité escolar se detiene a analizar. Sí, esta ley habla de 3 tipos de situaciones. Están las situaciones tipo 1, que son situaciones que de alguna manera se presentan en la cotidianidad en cualquier entorno escolar. Son situaciones que no generan un daño a la salud, que no generan un impacto mayor, digámoslo así, a la convivencia escolar. Las situaciones tipo 2 son situaciones que ya pueden generar un daño a la salud, como puede ser un intento de suicidio, autolaceraciones o situaciones que afecten las relaciones de una manera mucho más compleja, como puede ser un ciberbullying o un acoso escolar. Y tenemos las situaciones tipo 3, que son situaciones que ya tienen que ver con, en el marco de la ley, consideradas como un delito. Entonces, cuando se presentan situaciones tipo 2 o tipo 3, esas son las situaciones que debemos de remitir al SECO para que el SECO las pueda analizar y pueda determinar cuáles son las acciones que vamos a generar para poder favorecer la atención de los estudiantes frente a este tipo de situaciones. Y asimismo el SECO, que es el comité escolar, pues va a desarrollar las acciones que prevengan ese tipo de eventos. Por ejemplo, si se dan las situaciones de autolaceraciones, pues eso nos indicaría que es importante hablar con los chicos y las chicas alrededor de las violencias autoinfligidas y cómo podemos prevenirlas, y cómo efectivamente el colegio, así como la familia, son espacios seguros donde podemos hablar de lo que nos ocurre para ser atendidos. Entonces, eso implicaría que tuviésemos que activar una ruta de atención integral, que sería una de las orientaciones que nos ofrece el comité. Pero asimismo también tenemos que hacerle un seguimiento pues, a esa activación. Quizás ahora más adelante hablamos un poquito más de esto. Claro, y aquí es importante, Helga, recordarles a la familia que la activación de las rutas con el propósito de poder proteger esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. No solamente proteger los derechos, sino también salvaguardar esa integridad de ellos. Exactamente, ¿sí? Y que no es opcional, digamos que es un pedido que la ley le establece a todos los establecimientos educativos
en el que le pide a las instituciones educativas, en aras de la corresponsabilidad que les asiste en el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, pues ser garantes de esos derechos que pueden estar relacionados con temas muy personales que derivan en una atención a nivel de la salud o en temas donde se han podido vulnerar ciertos derechos más en el marco de un posible delito. Por eso es que estas situaciones 2 y 3 son las que se analizan y se trabajan o se abordan desde el comité escolar, a diferencia de las situaciones tipo 1, que es más del manejo interno de la sección o del mismo docente, que puede hacer un análisis con los mismos grupos o con las mismas coordinaciones para su atención dentro de la dinámica propia de la escuela. Perfecto. Helga, contémosles a los padres cómo ha incidido esta ley 1620 en el colegio, o sea, cómo el colegio Benes ha atendido a estas regulaciones de la ley. Bueno, creo que hemos hecho varias cosas. Lo primero es eso, conformar el comité escolar de convivencia, y parte de esa conformación no es solamente decir esas son las personas que hacen parte del comité, sino formarlas, también decirles en qué consiste el comité, cuáles son sus funciones, cuáles son las responsabilidades que ellas tienen en ese comité. Pues creo que lo otro es que nos trazamos un plan de trabajo desde el comité, reconociendo las necesidades que como institución tenemos frente a situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por ejemplo, alentamos a los estudiantes a que lleguen a tiempo a sus clases, a que se eviten la llegada tarde, que si bien es una situación tipo 1, también es cierto que interfiere en la cotidianidad de una actividad de aula. También, Helga, algo que nos ha invitado esta ley a hacer adecuaciones es en el manual de convivencia, hacer unos ajustes en donde tenemos que darle un enfoque a este manual de convivencia, y que este enfoque, como lo mencionabas hace un rato, tiene que ver con lo restaurativo, a que definitivamente tenemos que crear una comunidad que se piense que las relaciones humanas son las más importantes, y que dentro de estas relaciones, cuando se han visto vulneradas por alguna situación de conflicto o alguna situación específica, pues las tenemos que volver a restaurar, pero desde un enfoque restaurativo. Exactamente, un enfoque que le permita a los niños, niñas, adolescentes involucrados en una situación de conflicto aprender de ella. No quedarse solamente con la sensación de haber sido ellos los responsables de un daño, sino que en razón de reconocer ese daño también puedan reconocer una responsabilidad y una manera de reparar al otro, pero también una manera de repararse a sí mismo y no quedarse con una sensación de soy una persona mala, soy una persona que no aporta, sino por el contrario, me equivoqué en esta decisión, pero la puedo reparar. Creo que esa es la insistencia que en el marco de los contextos educativos nos exige la ley con el enfoque restaurativo. Y que eso era un poco lo que antes el sistema disciplinario manejaba con el enfoque punitivo. Exactamente. Claro, el enfoque punitivo dejaba al estudiante responsable de una falta desde ese lugar de usted cometió una falta y su sanción es esta. Y lo excluía además de un sistema. Exactamente, había un ejercicio de exclusión que no le permitía pensar ni detenerse ni reflexionar, sino por el contrario lo ponía en unas situaciones de vergüenza mayor, y en consecuencia pues con la vergüenza se viene el resentimiento. Entonces no era una acción que permitiera al estudiante una caer en cuenta. Exactamente, caer en cuenta y movilizarse, darse la oportunidad de reparar. Entonces creo que ese es otro de los cambios importantes, la constitución del CEPO, las adecuaciones al manual de convivencia. Los programas que, por ejemplo, hemos implementado a nivel de los proyectos de aula, los talleres de psicología, las reflexiones de vida, el programa de mediación escolar, o sea, todos estos son programas que van en función a cumplir con los requerimientos de esta ley 1620. Claro, es que la ley 1620 le pone un acento a lo relacional en el espacio escolar, y quizás eso no se veía de manera como tan preponderante anteriormente. Antes se pensaba que lo más importante de la escuela era la formación académica, pero lo cierto es que no es posible el desarrollo de una formación académica ni el desarrollo del intelecto si no construyo relaciones y espacios seguros que me permitan estar tranquilamente y poder aprender. Entonces, claro, la mirada de la 1620 es precisamente allí. Caiga en cuenta que usted está formando seres humanos que están inscritos en un entorno social, que van a ser los ciudadanos, y por tanto los conflictos propios que se van a asomar allí deben ser tratados como un recurso más de aprendizaje, una oportunidad más de aprendizaje. Helga, si bien esta es una ley que tiene un nivel de incidencia bastante fuerte en la escuela, porque tiene unas demandas, unas exigencias de la escuela, también esta ley impacta a las familias, ¿sí? O sea, también le exige a las familias algo. Entonces hablemos un poquito de cuáles son esas exigencias, o sea, cuál es el lugar, el rol que le otorga la ley
a la familia frente a esta formación de los niños, niñas y adolescentes? Claro, lo decíamos ahorita, ¿no? La ley 1620 le exige a las instituciones educativas adoptar una postura de corresponsabilidad frente a la garantía de derechos y protección de niños, niñas y adolescentes. Cuando se dice corresponsables es que si bien el fin de las instituciones educativas es formar académicamente a los estudiantes, como institución educativa también deberá velar porque esos estudiantes cuenten con un bienestar que permita el cumplimiento de esa misión, ¿cierto? Entonces, si reconocemos en algunos niños algunas dificultades relacionales que se tramitan, por ejemplo, a través de un acoso escolar, tanto el agresor como el niño o la niña víctima de esa agresión deberán ser reportados a la entidad de salud a la que pertenecen para ser atendidos, porque efectivamente ambos, tanto agresor como víctima, necesitan un apoyo para tramitar esa situación relacional de una manera ventajosa y no de una manera no de una manera en donde se imponga el poder del uno sobre el otro y por tanto genere una serie de elementos como la discriminación, como la humillación, que al final no les reporta beneficio a ninguno de los dos. Y cuando se activen esas rutas, la familia tiene una responsabilidad de acudir a la atención de ese niño o esa niña y ese adolescente. Claro, por eso el colegio no es solo responsable, es corresponsable, lo que significa que hay otros que también hacen parte de esa responsabilidad y uno de esos otros es la familia. Cuando una institución educativa, cuando el colegio BENE decide activar una ruta, es porque han habido evidencias suficientes para encontrar necesario ese delegar en otra institución el acompañamiento. Entonces se activa la ruta y se le informa a la familia la necesidad de ser atendido a través del sistema de salud del estudiante porque presenta esta o aquella situación y la familia responsable de la atención de los hijos debe atender y cumplir con ese requerimiento que genera el colegio, pero que también está amparado en la corresponsabilidad que le asiste, pues es el garante de los derechos en protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, dentro de los cambios que establece la ley, precisamente está eso. Le delega a los colegios una corresponsabilidad y a las familias también el deber de cumplir con esos requerimientos. Lo mismo ocurre en situaciones donde hay violencias autoinfligidas. Se hacen las remisiones externas. ¿Por qué? Porque se necesita un acompañamiento terapéutico externo para poder atender una situación que escapa a la potestad de la institución educativa. Si bien la institución tiene psicólogos, psicólogas, no es su potestad la atención en salud. Entonces, por eso se hace la remisión. Y entonces ya empezamos a ver que hay distintos corresponsables. Está la institución educativa corresponsable de activar una ruta, está la entidad de salud corresponsable de atender ese requerimiento y está la familia corresponsable de atender ese llamado que la institución educativa le hace. Entonces, esos son otro de los cambios que tiene esta ley. No deja la tarea solamente en el colegio, sino que le delega a las familias unas responsabilidades que es importante que sean atendidas pues, para el bienestar en general de los niños y adolescentes. Claro, además porque también hay que tener en cuenta que esta corresponsabilidad obedece a que los niños, niñas y adolescentes son un producto de muchos factores, o sea, de factores personales, familiares, sociales. Entonces, como son varios los factores que intervienen en esa formación, pues las instancias que tienen que ver con esos factores somos los que tenemos que atender para poderlos ayudar y velar porque esos derechos sean protegidos. Exactamente. Los niños no vienen sin su historia. Los niños vienen al colegio con todo lo que ha sido su historia de vida, ¿cierto? Y en ese sentido, pues son muchas los factores o incidencias que traen y que ponen al momento que se relacionan en este espacio con otros niños y otras niñas. Por eso entonces tendrán que ser otras las entidades que también apoyen la gestión de una institución educativa. Esto en el caso de situaciones que afecten directamente al estudiante, pero también hay otras situaciones que son más delicadas y que digamos que presumen un delito. Allí entrarán otras entidades a ser parte de la corresponsabilidad, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como son la Policía de Infancia y Adolescencia, como es la Fiscalía, específicamente todo lo que es el sistema penal adolescente. Entonces son esas otras entidades que también respaldan la gestión de una institución educativa. Insistimos, y creo que es importante que le quede claro a las familias,
no para castigar ni a padres, ni a madres, ni a hijos, ni a hijas, sino para acompañar procesos de protección y derecho en niños, niñas y adolescentes. Listo, gracias, Helga. A ti, Angie. Entonces, esperamos que esto sea de gran aporte para las familias.